moldeable por las manos de Dios. Y para este momento Abraham llevaba ya 24 años bajo esta mano modeladora de Dios. Déjame decirte algo sobre el tiempo cuando estamos en las manos de Dios. Nadie pasa todo ese tiempo en las manos de Dios, en el horno del Señor, sin que se produzcan cambios. Entonces, el mejor lugar para estar, si tú quieres cambiar de vida, es estar en las manos modeladoras de Dios. Yo diría que ni los más necios ni los más rebeldes permanecen igual después de un periodo largo cuando nosotros estamos en el taller de Dios. Claro que cuando estamos en el taller de Dios estamos buscando la manera de salir de ahí. Y no nos damos cuenta que es justamente en ese sitio donde la transformación se logra más profunda y más rápida. Si tú tienes problemas con tu marido, dile al Señor en oración: Señor, llévatelo a tu taller. ¿No? Unos 25 años, no importa, yo aquí espero. Pero va a regresar hecho una sedita. Lo que tú no has logrado con quién sabe cuántos pleitos, Dios lo logra con un apretoncito de manos. Ese es todo lo que el Señor necesita. Entonces, otra figura es el crisol. El crisol es donde se pone a fuego los metales para purificarlos. Bueno, si tú estás 24 años en el crisol, como lo estuvo Abraham, no era ya la misma persona que al principio. Para los que les gustan los números a veces, 24 años son 8,760 días en comunión íntima con Dios. Y eso ablanda hasta el hueso más duro de roer. ¿Por qué la gente se aleja de la iglesia? ¿Por qué ¿por qué se alejan? Porque no les gusta el trato de Dios. Porque finalmente cuando Dios nos habla, pues en ocasiones habla duro, habla directo, habla donde está el problema, y esa cosa no nos gusta. Entonces, para evitar el trato de Dios, decimos: mejor me separo de la iglesia. Por eso el autor de los Hebreos dice: no hagan como aquellos que se separan de la iglesia. Tenemos un deber en la congregación, y eso es que justamente Dios nos está moldeando. Y la Biblia enseña que hay un cambio significativo en el carácter de una persona cuando el Señor le cambia de nombre. O sea, también esto se da como por facetas. Dios empieza a trabajar con la masa y va a estar dándole forma a la pieza, pero llega un momento donde ha ascendido al punto donde necesita darle un nombre nuevo, o Dios le va a dar una revelación nueva porque le está dando una nueva posición. A algunos les encanta quedarse en parvulitos toda su vida cristiana. Dios no está de acuerdo con eso. Él quiere que te estés moviendo, que vayas ascendiendo en la posición, que no estés en la comodidad. Y pues en el tiempo de Dios había llegado el momento de darle a Abraham otro ascenso. Y ahora iba a dejar de ser Abraham, sin H, que significa padre enaltecido, para convertirse en Abraham, padre de una multitud de naciones. El cambio de nombre es otro anuncio de Dios. Le estaba anticipando a Abraham que se iba a relacionar, pero ahora en la calidad del nuevo nombre que tenía. Cuando nosotros empezamos en el Señor, Dios nos tiene que hablar, como diría la Escritura, con leche. Darnos los básicos, porque cualquier otra cosa el niño se atraganta y se enferma, ¿no? Entonces, pero tiene que llegar el momento cuando se deje ya la leche materna para empezar a comer alimento sólido. Entonces, cuando eso sucede, el Señor nos da un ascenso, nos da un nombre, y ahora nos empieza a tratar como adultos, o nos trata conforme el nombre que nos es dado. Y este cambio de nombre fue muy significativo. A través de Abraham, el Señor ahora iba a empezar a bendecir a las demás naciones de la tierra. Y algo más que es muy hermoso ver en la vida de Abraham, él empezó a ver el pacto, lo vio, empezó a ver. Si ustedes recuerdan, en Hebreos 11, dice una de las cosas sobre esos hombres y mujeres de la fe,
Dice que algunos de ellos no vieron nada de lo que creyeron. Sí lo creyeron, pero no lo vieron en realidad. Y Abraham fue uno de los poquitos que empezó a ver con sus ojos la promesa, en este caso del pacto. Si tú eres cuidadoso de la historia, y no solamente hablo de la historia bíblica, sino la historia en general, es evidente cómo los hombres y las mujeres que Dios utiliza con poder, primero tuvieron un encuentro igual de poderoso con el Señor. En muchos casos, y aquí digamos es lo que yo veo incluso de personas que conozco, un nuevo encuentro ocurre con el Señor a veces después de 15 o más años en el ministerio, o 15 o más años de conocer al Señor, y como que viene una nueva etapa, un resurgimiento, y de esta nueva experiencia emergen las personas totalmente diferentes, y Dios los utiliza de una manera más poderosa. En resumen, en la medida que el encuentro con Dios es poderoso, en la medida que tú vas respondiendo al llamado de Dios, Dios te va ascendiendo. Llega el momento donde estás a otra altura y Dios te da un nombre nuevo. Dios se empieza a tratar con ese carácter de hombre nuevo. Y entonces viene como un resurgimiento, el fénix saliendo de las cenizas. Y entonces emerge otra persona completamente nueva, fresca, fuerte. Y eso ocurre cuando nosotros somos dóciles a la mano del Señor. ¿Ya despertaron? ¿Me van siguiendo? ¿Alguien conoce o ve claramente una experiencia así? ¿En alguna persona que ustedes conozcan? A lo mejor en ustedes mismos. ¿Qué dices, Becky? Yo tampoco. Y no estaba tan bien, ¿verdad? Con alguien que tiene una experiencia similar o conoce a alguien. Sí, Francisco. Nosotros también ya lo está muy visto ya. Ok. ¿Qué era lo distinto? ¿Qué advertías? O sea, después de la cirugía fue cuando lo... Gracias. Sí, sí. ¿Alguien más? Sí. Sí, de eso no estamos hablando, de los peores no, de los cambios. Sí, claro, claro. Sí. Dime varias, porque creo que es un testimonio que sí es. A Irene, no sé dónde está Irene, por ahí la vi. A Irene, cuando llegó y ahora, wow. Y María, bueno, cada vez que hablo con ella, que dice que para que le dé un consejo, pues ya me lo dice. Entonces le digo, pues eso que estás diciendo. O sea que ella realmente no necesita el consejo, realmente ha habido un cambio muy, muy hermoso en ella. Bueno, en Xochitl también. ¿Quién más? Bueno, en Patti.
Y en Pati también, un tremendo cambio. Bueno, yo creo que en todos, ¿no? Sí, gracias. Y debemos esperar esos cambios, porque significa que el Señor nos está llevando a otros niveles de responsabilidad y que vamos, digamos, accediendo a la mano del Señor, vamos moviéndonos y el Señor está haciendo su obra. Ahora, después de un segundo encuentro, que es el que estamos ahorita platicando, Dios les da un nuevo nombre, aumenta su fe, Dios empieza a confiar más en ellos, Dios los respalda más y Dios los bendice más. Y en todo esto yo veo aquí un principio de Dios. Siempre que Dios trata con nosotros, va a mejorar de manera significativa nuestra productividad. No es lo mismo este segundo aire, digamos, en los términos de lo que hacíamos antes. Empezamos a producir más, a ser más efectivos. Y también queda de manifiesto que va el Señor moldeando el carácter y lo va haciendo la imagen de Cristo, ¿no? De manera que el cambio de nombre es un aspecto esencial en el progreso que Dios va haciendo de afinar a una persona, y es una señal. Cuando hay un cambio de nombre es una señal que Dios lo está haciendo su amigo, lo está convirtiendo en su amigo. Así lo hizo con Abraham, como hemos dicho, dejó de ser padre enaltecido para convertirse en padre de una multitud de naciones. Tiempo después le pasó a Jacob. Jacob era el fraudulento, el tramposo, el mentiroso. Dios le dio el nombre de Israel, el príncipe de Dios. Más adelante en la historia, el Señor trató con Simón, ¿se acuerdan? O Cefas, y le dio un nuevo nombre. Le dijo: hoy eres Roca, Pedro. Lo mismo hizo con Saulo, le cambió el nombre de Pablo y le asignó, le dio la autoridad y el nombre de apóstol de Jesucristo. Entonces, así como estos otros, Dios estaba moldeando a Abraham, lo estaba convirtiendo en ese amigo, y este evento quedó registrado en el Nuevo Testamento. Déjenme leerles de Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Aquí empezó una nueva dimensión en la vida de Abraham, y hubo con ello también un encuentro fresco. En Hebreos leemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Durante 13 años, Abraham no escuchó nada de Dios. 13 años. No significa que el Señor se hubiera ido de vacaciones ni que estuviera inactivo, sino que Dios, que no deja de trabajar, Él estaba haciendo algo en lo secreto, en lo escondido de Abraham. Y eso es lo que Dios hace cuando hay silencio. Por eso, si tú no estás encontrando respuesta a tus oraciones, es porque Dios sigue trabajando en tu vida como sigue trabajando en la mía. Y ese silencio es un medio tremendamente poderoso. Yo les aseguro que si están en tiempo de silencio, ustedes van a salir de ahí siendo una persona que confía más en el Señor. Porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros somos hijos de Dios, creyentes en Jesucristo, pero muchas veces no entendemos lo que significa la fe. Lo bueno y lo malo de aprenderse pasajes de memoria. Quizá Hebreos 11:1 es un pasaje que la mayoría se sabe de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, y luego, ¿cómo se come eso? Saben, la fe se desarrolla a través de situaciones reales y verdaderas, concretas, que nosotros enfrentamos en la vida. Si no te sabes la definición bíblica de la fe, no importa. Lo que es más, saber qué significa la fe no te sirve de nada. Se va a ver si tienes fe cuando estás enfrentando situaciones reales, adversidades verdaderas.
Si la fe no se ve, como dice la Escritura, entonces, ¿por qué nosotros constantemente queremos que Dios nos muestre su voluntad? ¿No le decimos al Señor, Señor, pero si tú me dijeras por dónde camino, yo caminaría? ¿Y qué se oye de parte de Dios? Silencio. No, pues entonces no me muevo. Eso no está diciendo el Señor. ¿No nos es suficiente su palabra, sus promesas? Si nosotros tenemos evidencias, si nosotros sentimos cosas, sentimos la dirección de Dios, entonces ¿para qué necesitamos la fe? La fe se pone a prueba y la fe crece cuando vienen los momentos de silencio. Por eso yo creo que tú y yo tenemos un problema. Nos cuesta mucho trabajo creer en Dios, pero con la sencillez de un niño. Y como no nos gusta dar pasos sin guarache, decimos, Señor, muéstrame. Y está bien la oración, pero hay ocasiones en donde no viene la respuesta. Aquí tenemos dos grupos de creyentes. Los inteligentes del reino quieren entender, y los emocionales, ¿qué quieren? Sentir. Ah, qué bonito. Sin embargo, Dios va a hacer lo que se ha propuesto hacer a su manera y a su tiempo, sea que lo sientas, sea que lo veas, sea que lo entiendes. Y eso es la forma como Dios actúa. Él tiene un plan, su plan va en orden, va a tiempo, está caminando. Esto es indistinto si tú lo sientes, si tú lo ves. Por eso, cuando estamos atorados, ahí es cuando nosotros queremos ayudar al Señor. No entendemos qué es lo que Dios nos está pidiendo y finalmente nosotros somos los que estamos necesitando su ayuda. Por eso, cuando Dios guarda silencio, no significa que Dios no está trabajando, lo que significa es que está trabajando dentro de nosotros, para que cuando empecemos a ver, entonces se haga clic de lo que Dios está trabajando con los planes de parte de Dios. Te quiero dar un consejo. Si tú estás en un momento de silencio de parte de Dios, ¿sabes qué tienes que hacer? Continúa haciendo lo que estabas haciendo. Vamos a suponer, porque luego escucho en los motivos de oración, que alguien está buscando por un mejor trabajo. ¿Habrá personas que están buscando un mejor trabajo? Ok. ¿Alguien más? Y ellos se nos va siempre a las 10. ¿Y yo? ¿Ven? ¿Quién más anda buscando trabajo? Ana Karen. Muy bien. Y no llega, hay silencio. ¿Qué hay que hacer? Seguir en la última cosa, la última indicación que Dios te dio. ¿Cuál fue esa otra indicación? Pues ahí donde estás, sigue trabajando. ¿Qué otro escenario podríamos plantear como este? Tenemos una desaveniencia en el matrimonio, hay una situación que nos está dividiendo y de pronto estamos pidiendo al Señor que nos ayude en nuestra relación y no escuchamos de Dios una respuesta clara. Vamos a decir que dijera, nos cambiamos de ciudad porque me están ofreciendo un nuevo trabajo. Y entonces la señora dice que no, porque aquí está su mamá. Y entonces dice que sí y dice que no. Y como son los cristianos dicen, pues vamos a orar. Y se ponen a orar y no viene la respuesta de Dios. Y pasan los días y pasan los días. ¿Qué tienen que hacer? No se van a llevar a la mamá a ningún lado. ¿Qué van a hacer? Van a hacer lo anterior, pues el cuate sigue trabajando lo que tiene que hacer y la suegra seguirá donde tiene que estar haciendo. Mientras no Dios esté haciendo un cambio significativo, hazlo con la confianza de que Dios siempre cumple sus promesas y si Él te dijo que te va a dar un nuevo trabajo, te lo va a dar. Pero por favor, no renuncies al que tienes.
No te quejes donde estás, ¿verdad? Sino que sigue en lo que estás haciendo. El profeta Habacuc, él experimentó por algún tiempo ese silencio de Dios. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Habacuc 2:3. Todas las Biblias traen Habacuc, que está chiquito, pero todas traen. Porque va a haber uno que no lo va a encontrar. Y aquí hay una palabra que viene dada por Dios, pero que habla de la experiencia y de la dirección del Espíritu Santo. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. No quisiera pasar a lo que sigue sin que alguien que está ahorita dudando del paso que tiene que dar y no escucha de parte de Dios. ¿Alguien quiere comentar algo? Que le pudiéramos quizá entre todos dar un consejo. ¿Todos estamos bien entonces? Sí, Orte. ¿Sí? Ella, pues sí, yo sé que está emocionalmente mal, pero siempre me está contradiciendo sobre la alimentación y medicamentos que se le dan al bebé. Entonces yo ahorita estoy en esa duda de dejarlos, de separarme de ellos o no, porque yo siento que para mí me estoy apropiando de la vida del bebé, como que es mío, y digo, no señor, este bebé yo lo estoy cuidando nada más, no es mi responsabilidad. Y ella como que me da la responsabilidad del bebé cuando vamos al médico. Entonces yo le digo al Señor, Señor, este bebé es responsabilidad de ella. Entonces ahorita yo ya me quiero separar de ellos. ¿Y tú has orado al Señor? Yo le he pedido al Señor que me dé esa respuesta, pidiéndole pues si la dejo o no la dejo, ¿no? Al bebé principalmente, pero ella sigue teniendo conmigo una actitud negativa. Entonces digo, Señor, creo que ya no es bueno que yo esté aquí. Ok, pero vamos a ayudarle a Orte en este problema. ¿Quién dice, yo le voy a dar un consejo a Orte? En vista de lo que estamos aquí platicando. Pati. Hay que seguir, Orte, hasta que Dios hable de alguna manera, mostrándote otro lugar, escuchando quizá a través de una predicación, en tu devocional, leyendo la Escritura, algún pasaje que te diga, es tiempo de moverse. Pero cuando Dios nos pide que nos movamos, cada vez que Él lo hace, nos dice para dónde. Esta es otra clásica entre los cristianos, ¿no? Yo ya siento de Dios que me salga de este trabajo porque el ambiente laboral está horroroso. Me parece sensacional. ¿Y a dónde vas? Todavía Dios no me dice. Pero ya renunció y ahora ni tiene el trabajo y ni el ambiente laboral sigue igual. Y no va para algún lugar. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, dice, yo te voy a llevar a donde te quiero llevar. Y le revela que va a la tierra prometida, va a Canaán. Entonces, cuando Dios te dice, deja eso, otros cambian de casa. Es que esta casota y los gastos y no sé qué, y se cambian a otro lugar. Y luego resulta que estaba más cara, le sale ahora más caro que el anterior. ¿Y qué sigue después de eso? Pues me voy con mi suegra, ahí no tengo que pagar. ¿Ya se solucionaron mis problemas? Entonces, a esta persona, ¿dónde la mandamos?
Al psiquiatra no. ¿A dónde la mandamos? Quédate, no te muevas, no, porque cada decisión que tomamos, cada paso que damos sin la dirección de Dios, nos estamos hundiendo cada vez más. Si no tenemos respuesta de Dios, quédate en el lugar anterior. Haz lo que estabas haciendo al final. Entonces, en este nuevo encuentro que Abraham tuvo, que el Señor tuvo con Abraham, empezó una revelación fresca, nueva del nombre de Dios. Y es importante aquí distinguir que con cada revelación adicional del nombre de Dios ocurría un acto portentoso en la vida de Abraham y en la nación. Dios se fue revelando gradualmente con su pueblo. ¿Se acuerdan con Moisés cómo se reveló Dios? Y les dijo, ¿cuál es el nombre de Dios con Moisés? Yo soy el que soy, ahí en la zarza. Y fue, digamos, mostrándose, hablando nuevamente, nueva revelación del nombre de Dios. ¿Cuál es el nuevo nombre que Dios le dio a Abraham cuando estaba en monte Moría con el hijo que semero se moría? Dios proveerá. Entonces, otra porción. Y ahora tiene otra nueva revelación y otro aspecto de parte de Dios. Y Dios también le dice a Abraham que tenía una promesa especial para su esposa. Y aquí, digamos, ya no era una revelación solamente para Abraham, sino que a la esposa, que es Sara, Dios le iba a dar un hijo. Y en ese momento Dios les dio a los dos esposos esta nueva revelación. Génesis 17:1, por favor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esta es la nueva revelación de parte de Dios a Abraham y a Sara. Dios todopoderoso. Antes de quizás reflexionar en la manera como Abraham responde al Señor, es importante recordar que nosotros ahora tenemos toda la revelación escrita que Dios nos quiso dar. Aquí está, toda la revelación escrita. Tenemos también la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne. Por lo tanto, nosotros no tenemos excusa para no creer, ni pretexto para no obedecer. Y además tenemos más de 2000 años de historia que pone en evidencia la fidelidad de Dios, la rectitud de sus caminos. Entonces, nosotros, quizá Abraham y los patriarcas tenían alguna razón por la cual tener duda. Nosotros no tenemos duda, no debemos tener duda. Abraham no tenía el conocimiento de Dios que nosotros ahora disfrutamos. Por eso, la única manera como tú y yo debemos responder al Señor es en fe y en obediencia. Se entiende de los patriarcas y demás porque no tenían todo a su mano. Debemos obedecer al Señor porque Él se ha revelado extensamente a nosotros y lo sigue haciendo porque su palabra es viva y es eficaz y sigue todos los días. Si nosotros tenemos la disposición de buscarlo, Él tiene la disposición de revelarnos algo. Miguel nos compartía hace un momentito, Dios le mostró un ángulo más, le dio una revelación que va marcando su vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en todo momento. Y en este incidente Dios se manifiesta a Abraham con el nombre de Todopoderoso. Era importante ahora que creyera que el poder de Dios le iba a permitir a Abraham creer que nada era imposible para él a los 99 años. Todo lo que Dios dice lo cumple. Y con esta nueva revelación Dios le estaba dando a Abraham un motivo más para creer en él. Yo no creo que hasta ese día en la historia, nadie conocía a Dios como Abraham. Y tampoco nadie confiaba en Dios como Abraham. Y el plan de Dios que había diseñado desde antes del tiempo se estaba empezando a abrir delante de él. Y se estaba empezando a ver
cristalizado. Y aquí es donde Dios añade lo siguiente en el versículo 2 del 17. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dios lo estaba forjando. Dios lo estaba tratando como su amigo. Y es exactamente lo mismo que Dios hizo con Moisés muchos años después. Dice Éxodo 33, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Yo veo aquí un patrón que es el que se da en Abraham y que se debería estar repitiendo en nosotros. El Señor toma la iniciativa y Él escoge, después Él llama, Él moldea a la persona, Dios se acerca para tener una relación de amistad y entonces con esto el Señor lo promueve y lo eleva y lo va llevando cada día. Y eso es lo que creo yo que dice la Escritura, nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y el Señor mismo se encarga de ir haciendo esto. Y a nosotros nos debe quedar claro que la revelación de Dios es algo que nos tiene que hablar a nosotros, es para el día de hoy. Él se revela, se muestra, nos muestra sus caminos, y quienes más cerca de Dios están, Dios más les muestra sus caminos y le va añadiendo fe a la fe que tienen. Y la revelación de Dios no es solamente para conocer la manera intelectual, sino se vive de diario con el Señor y Dios se va revelando. Si la persona va constantemente creyendo, y esto es como un ciclo que se repite hasta que la persona llega a ser así, de la talla de esos hombres, de esas mujeres que vemos en la Escritura. 24 años Dios trabajó en Abraham para llevarlo a ese momento. Y ahora, cuando llega a este punto en su vida, entonces, vamos a decir, si Dios lo toma aquí y lo va elevando y lo va subiendo, ahora Dios tenía que también tratarlo al nivel de donde estaba. Tenía Dios que empatar su trato con Abraham. Dios lo subió, ahora Dios también tiene que subir y lo va a tratar de esa manera. Dice la Escritura, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que soy adulto, ¿qué cosa? Llegó el momento de actuar como adultos. Si nosotros nos dejamos moldear por el Señor, allá es a donde vamos a llegar indefectiblemente. Al momento cuando Dios nos trate a ese nivel. Pero si nosotros insistimos en no crecer, en quedarnos chaparros donde estamos, pues el Señor entonces tiene que bajar para hablarnos en términos de lo primitivo. En otro lugar también la Escritura dice, es que ya para ahorita ustedes ya deberían ser maestros. Y siguen estando buscando, digamos, esa lechita, esa papilla, porque no estamos listos para lo que sigue. Y esto nada tiene que ver con el conocimiento intelectual, pero mucho tiene que ver con la revelación de Dios, nuestra respuesta en fe y en obediencia. Y entonces efectivamente está habiendo un crecimiento, una madurez. Si nosotros no crecemos, quiere decir que vamos para atrás. Y qué triste sería que nosotros nos diéramos cuenta que el mensaje de Dios, el trato de Dios, hacia donde nos quiere llevar, es tan inmenso, pero que nosotros no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de llegar a esa estatura, de confiar en el Señor, dar los pasos necesarios para que entonces verdaderamente Dios nos pueda llamar sus amigos. Jesús decía en cuanto a sus amigos, es que ya no los puedo a ustedes decir que son siervos, porque el siervo no conoce los planes, pero los he llamado
amigos, porque les quiero revelar. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de al estar quizá ministrando, o al estar platicando, o al estar con una persona, o ustedes solos, de verdad, de la nada, viene una palabra de Dios al corazón. ¿Les ha pasado? Y en ese momento todo lo demás desaparece, todo lo demás pierde sentido, no es importante, porque Dios me está hablando. Y ahí es cuando sentimos que la vida cristiana tiene un propósito, que yo tengo propósito, que Dios me está llamando a través de eso y me está animando. Y eso es lo que nosotros debemos aprender de Abraham. Si lo estamos considerando, lo estamos estudiando, es porque debemos imitar sus pasos. Y Abraham fue el padre de la fe y de la obediencia. Muchas gracias.